nuevamente nos encontramos con ustedes en nuestro Congreso Internacional de Perfilación Criminal. En minutos tendremos con nosotros la profesora Luisa Mendoza con el tema Perfilación Criminal y sus técnicas, entrando en la mente del asesino en serie. La profesora Luisa Mendoza es abogado, especialista en Derecho Procesal Comparado, magíster en Educación Superior, mención Docencia Universitaria, formación en Docencia Policial y Docencia en Seguridad Ciudadana y Servicio Penitenciario. Se ha desempeñado como funcionario policial, abogado litigante y docente policial y criminalista por más de 20 años. La profesora Luisa con nosotros en breves momentos con el tema perfilación criminal y sus técnicas entrando en la mente del asesino en serie. Espero que sea de provecho todas nuestras ponencias y el día de hoy que están súper interesantes. Los dejo para que continuemos con el Congreso Internacional de Perfilación Criminal, la investigación de delitos contra las personas, la vida y la salud, homicidios seriales y complejos, por motivos fútiles e ignobles. Con ustedes la profesora Luisa Mendoza. Buenas tardes. Vamos a iniciar con un tema muy importante, que es la perfilación criminal. Históricamente se han presentado diversos ataques, homicidios, violencia contra la vida de las personas, contra la persona en sí, o contra un grupo de personas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A través del tiempo, los órganos de policía, los órganos de investigación criminal, se han visto en la necesidad de buscar la manera de prevenir estos delitos y de capturar a quienes cometen los delitos. Entonces, a través de la historia, más o menos, se han presentado diversos investigadores que han planteado una forma de determinar cómo es esa persona que comete un homicidio, quién es, qué perfil llena esa persona. Y es en los años 80 donde un investigador del FBI, Ressler, hace un estudio, una investigación de tipo inductivo, viajando hacia todos los centros penitenciarios de Estados Unidos, viajando donde estaban los homicidas más destacados, y empieza a estudiar qué común denominador presentan esas personas al cometer sus asesinatos. Entonces, realiza esa investigación, guarda las particularidades que encuentra y crea una nueva técnica para establecer el perfil criminal de esa persona. Entonces, del método inductivo que va de lo general a lo particular, él crea la técnica con un método deductivo, de lo particular a lo general. Entonces, ¿qué pretende él? Él pretende que nada más con observar una escena del crimen se pueda perfilar quién es el que cometió ese homicidio que se está presentando en ese momento. Entonces, él plantea determinadas características, determinadas particularidades, y con ello logra establecer, determinar quién es el asesino en serie. Pero aquí hay que dejar claro que cuando uno quiere descubrir un asesino en serie, la principal característica de ese asesino es que ha cometido más de 3 homicidios. Entonces, para poder hacer una perfilación criminal de un asesino en serie, pues hay que esperar hasta el 3er homicidio para poder determinar varias particularidades, entre esas la firma, porque toda persona que entra a una escena del crimen se lleva algo de esa escena del crimen. Así como entra, trae, y así como sale, lleva. Entonces, el Ressler establece que esta persona hay que identificar su firma, hay que identificar cómo él
comete su modus operandi, cómo él realiza ese crimen y qué es lo que él busca con ese crimen. Entonces, vamos a establecer en este momento una clasificación de esos asesinos múltiples. El asesino en serie, como ya lo dije, pues él se define a esa persona que ya ha cometido 3 o más asesinatos. Tiene que ser, o sea, la persona que tiene menos de los 3 asesinatos no es considerado asesino en serie. Y es en cada vez que comete un homicidio, cada vez que comete un asesinato, él guarda un periodo de tranquilidad, un periodo como de descanso. Un lapso de tiempo que puede durar horas, días, semanas, años, no es algo fijo. Él, según su necesidad, él va a guardar ese periodo de descanso. También tenemos el asesino en masa. El asesino en masa, pues, comete varios homicidios en un pequeño lapso de tiempo. Ese homicida, por lo general, pues, se está sufriendo en este momento un enfrentamiento emocional y él, pues, comete el homicidio y por lo general ese tipo de asesinos se suicidan. Su misión es cometer los homicidios y suicidarse, porque no, su miedo es enfrentar la justicia. Por lo general, este tipo de homicidio lo hemos visto en varias escuelas en Estados Unidos, donde uno de los muchachos, de los estudiantes, por lo general los que son sometidos al bullying, entra a la escuela, a la institución educativa con un arma y dispara en un determinado momento y puede llegar a cometer 20, 30 homicidios en un solo momento. Y por lo general, lo que les estoy diciendo, se suicidan. También tenemos al asesino sensacionalista. Este tipo de asesino comete los homicidios no en un determinado tiempo y movilizándose. Por lo general, no importa la persona que se le coloca al frente, no importa la persona que está enfrentándose a él o que se le cruza en el camino. Lo importante es satisfacer su deseo de matar. Como lo dije anteriormente, el asesino en serie, pues él guarda una especie de lapso de descanso, pero el asesino sensacionalista no. El asesino en serie y el asesino en masa, cuando cometen el homicidio, regresan, se retrotraen nuevamente a su anterior estado emocional, mientras que el asesino sensacionalista no regresa a ese estado emocional. Ya su razón es asesinar en el menor lapso posible y abarcando el mayor espacio geográfico que pueda abarcar. Para llegar a este nivel es muy raro que una persona llegue a este nivel. Por lo general se mantienen entre los asesinos en serie y el asesino en masa. Es muy raro que llegue al nivel de un asesino sensacionalista. Y aquí en Latinoamérica, pues no hay, o sea, hasta el momento, según mis investigaciones, no encontré ningún asesino sensacionalista. Sí llegó uno de los asesinos en serie considerados más peligrosos de Latinoamérica, estuvo a punto de convertirse en un asesino sensacionalista, pero fue capturado a tiempo. Entonces, vemos que en este tipo de clasificación que les estoy dando, siempre va a haber múltiples, se presenta la multiplicidad. Vamos a dejar claro que cuando se da el homicidio de familiar, que es cuando, vamos a decir, el papá asesina tanto a la esposa como a sus hijos, ellos también son considerados asesinos en masa. Eso hay que dejarlo también claro. Y en los últimos años se está considerando, todavía no se ha incorporado al estudio, la perfilación criminal y al estudio de determinar qué clasificación entrarían ellos al terrorista.
al delincuente de crimen organizado, al asesino múltiple, porque también son asesinos múltiples, pero no se ha todavía realizado una clasificación en cuál de estos tipos entran ellos. Todavía a nivel de perfilación criminal no se ha determinado en qué clasificación entran, pero sí se ha determinado que efectivamente son asesinos múltiples. O sea, en el momento que ellos actúan, ellos cometen esos homicidios y no les importa la cantidad de personas que pueden asesinar. Eso les da placer, les da alegría. Debo dejar claro que, según estudios y varias investigaciones científicas, los asesinos en serie, que es lo que me voy a enfocar, se ha determinado que el 80% son personas de color blanco, los llamados caucásicos, y también tengo que dejar claro que el 76% de los asesinos en serie son hombres. La mujer, por lo general, o sea, tiene que haber pasado por una etapa férrea para ella también pasar a ser asesino en serie. También debo dejar claro que el hombre, por lo general, cuando comete estos homicidios, los comete contra desconocidos. Esa persona la ve cruzar, la persigue, vamos a decir, se va hacia una cacería, pero no importa si lo conoce o no lo conoce. Al contrario de la mujer, que en el sexo femenino sigue la asesina en serie, por lo general comete el homicidio contra personas que conoce, contra personas que ha tratado, y vamos a dejar claro, la mayor forma y el arma que mejor maneja la mujer es el envenenamiento. Se dice que por lo general, pues la mujer envenena es a su esposo, a su cónyuge o hasta sus propios hijos. En cambio, el hombre sí ataca tanto a conocidos como desconocidos, y su forma de actuar es más sangrienta. Hay que ver que todo esto nos lleva a una clasificación de los asesinos seriales. Del asesino serial vamos a ver una primera clasificación, que es el asesino serial organizado y el asesino serial desorganizado. En el organizado encontramos a una persona que determina quién es su víctima, planifica paso por paso cómo va a cometer el delito, con qué arma va a utilizar, qué tipo de persona va a victimizar. El asesino serial, por lo general, dentro de su mente, crea una especie de película de cuál sería el crimen perfecto. Ellos buscan la manera, al matar una y otra vez, de recrear esa fantasía, esa imagen que curaron en su mente, para que ese crimen se dé tal cual como ellos lo planificaron. Pero hay que también destacar que a medida que ellos van cometiendo homicidio, se dan cuenta de los errores que ellos han planificado, dentro de su plan, qué errores pueden cometer, entonces buscan la manera de perfeccionar paso a paso, a medida que ellos van cometiendo el delito, lo buscan perfeccionar, buscan mejorar esa imagen, esa película que está armada dentro de su mente. Hay que dejar esto muy claro. El asesino serial lo que busca al perseguir a su víctima, al hacer su cacería, porque es una cacería lo que ellos hacen, buscan es recrear y buscan prácticamente sentir placer. Ellos sienten un gusto al asesinar. Ellos sienten que toman el control, que tienen el poder. Y eso es lo que ellos buscan con su forma de actuar. Entonces, ese criminal, ese asesino en serie organizado, planifica todo. Planifica la escena del crimen,
planifica cómo va a llegar, cómo no va a dejar huellas, cómo va a dejar a la víctima y qué es lo que él está buscando en su fantasía, cumplir la fantasía. Lo único que ellos no pueden prever son lo que pueda llegar alguien al momento, a la escena del crimen, alguien que ellos ya no tenían planeado que llegara al sitio, o puede llegar la policía, o escuchan como en el caso de uno de los asesinos en serie que estaba cometiendo el hecho y se incendió el sitio donde estaba cometiendo el homicidio, entonces le tocó darse la fuga y dejó su ropa en el sitio. Entonces, todo esto, cuando ellos no les ocurren circunstancias que no están planeadas dentro de su fantasía, pues entonces ellos sienten que cometieron un error. Entonces buscan perfeccionar aún más su técnica. ¿Cuál es la meta del asesino en serie organizado? Es no ser descubierto, seguir cumpliendo, seguir buscando la forma de cumplir la fantasía sin ser descubierto. Eso es lo que busca todo asesino en serie, no ser descubierto. El asesino en serie desorganizado, por lo general, actúa ante la circunstancia, ante la presión emotiva que siente en ese momento. Él no está persiguiendo a la víctima, le da igual a quien pueda encontrar en su camino, y por lo general, cuando cometen el delito, sí han tenido la fantasía, pero no lo han planificado. Entonces, ¿qué sucede con ellos? Ellos, por lo general, lo que buscan es una satisfacción. Vamos a dejar claro que la mayoría busca la satisfacción sexual, pero hay algunas excepciones a la regla. No todos buscan eso. Lo que buscan es controlar y el poder. Entonces, si ese asesino lo que buscaba era la satisfacción sexual, al matar a la persona, también puede cometer necrofilia, que es tener sexo con el cuerpo, con el cadáver. Y también podemos encontrar que estos asesinos desorganizados tienden al canibalismo. Pero aquí yo veo que hay una figura que nace, que estamos hablando del asesino en serie organizado y el desorganizado, pero también se puede dar un asesino en serie mixto. Y más adelante vamos a hablar de él y les voy a mostrar, de cada asesino que les estoy hablando, vamos a mostrar un ejemplo muy típico. Entonces, ese asesino mixto hace dudar si es un asesino en serie o no lo es. Porque por lo general el asesino organizado es el llamado psicópata y el asesino desorganizado es el llamado psicótico. El psicópata no es inimputable. Él comete el delito, es capturado y debe ser procesado. Mientras que el asesino psicótico sí es inimputable. Entonces, lo que ocurre con él es que por lo general el juez da la orden de llevarlo hacia un centro psiquiátrico. Por lo general, lo que ellos duran en esos centros psiquiátricos, que no tienen ninguna seguridad, que no tienen ninguna vigilancia, duran 2, 3, hasta máximo 5 años. Entonces, estamos hablando de unas personas que supuestamente ese centro psiquiátrico lo está curando, supuestamente. Eso también lo voy a dejar claro en la otra ponencia. Entonces, estamos viendo que nace también la figura de ese asesino serial mixto. Mantiene características y particularidades del organizado porque caza a su víctima, la persigue, la selecciona, pero también mantiene características del asesino serial desorganizado, porque la mayoría tienden al canibalismo, tienden hacia esa parte que da el morbo, lo llama la atención de las personas que ven estos ataques. Tenemos también al asesino visionario. Este asesino serial visionario es el asesino que dice que por lo general se excusa y se escuda en decir que él asesinó porque alguien se lo ordenó, porque una voz que escuchó le ordena matar. Esa persona alega que
recibe órdenes de ángeles o demonios o el diablo o Dios, ellos siempre invocan, alegan a ese ser espiritual, donde estamos en una sociedad prácticamente católica, cristiana, entonces ellos se escudan en eso, en que está el diablo, está Dios, y entonces ellos le dan las órdenes de asesinar, de matar. Ese es el asesino visionario. Pero entonces, por lo general, ese asesino visionario son los llamados psicóticos, los desorganizados. Y tenemos que dejar claro algo. El psicópata, por lo general, se escuda precisamente en este tipo de excusa de que escuchó voces, de que le dieron una orden de matar a esa persona para precisamente eludir la justicia. Recordemos lo que le estoy diciendo. Si la persona es inimputable, va hacia un centro psiquiátrico. Si la persona es imputable, pues va a ir a un centro penitenciario. Y en un centro penitenciario, por lo general, hay un determinado tiempo de vida y pueden llegar a correr peligro estas personas que han cometido tantos delitos. También tenemos al asesino serial misionero. Este asesino serial, pues, es lo que busca al matar, al cometer el homicidio, es porque persigue cumplir con una misión que tiene en la vida. Ese es el asesino que alega que hay que purificar la tierra, eliminar drogadictos, ladrones, homosexuales, prostitutas. Ese es el asesino misionero. Su misión es matar. Él los planea, los persigue, tiene su perfil de víctima, porque precisamente él está cumpliendo una misión. Y su misión es matar a esa persona porque entra en el grupo que él considera ensucia la faz de la tierra. También tenemos al asesino serial hedonista. La mayoría entra en esta categoría. Este asesino serial mata por el simple hecho de sentir placer. O sea, a él le da gusto, se siente bien, siente placer por el solo hecho de matar. Y persigue un fin al matar a esa persona, a esa víctima que fue seleccionada. ¿Cuál es ese fin? En la mayoría, pues, sentir control, sentir el poder que esa persona no supo o fue sometido, fue sumiso a sus caprichos, y entonces él considera que cuando tenemos estamos ante esa víctima, él puede tener el control completo de todo lo que está ocurriendo. Entonces, ese asesino también busca de repente la satisfacción monetaria. Entonces, aquí también entra en esta categoría las personas que cometen los homicidios, son asesinos seriales, matan por el simple hecho de percibir un beneficio económico. Aquí más que todo en esta clasificación entran las mujeres, el sexo femenino, porque cuando ellas en su mayor parte cometen el delito de ir asesinando poco a poco, entonces encontramos que ellas lo que buscan es una satisfacción pecuniaria. Esa satisfacción pecuniaria se la da, por ejemplo, que asesine a una persona, a su esposo, a su hijo, a cambio de cobrar un seguro por esa muerte. Por eso les digo, o sea, la mujer más que todo busca, o sea, se convierte en asesina serial porque ella busca percibir económicamente un beneficio. Y cuando ella consigue ese beneficio, para conseguir ese beneficio lo tiene que hacer de una manera que pase desapercibido esto que está cometiendo. También la mujer comete el delito, se vuelve asesino serial vamos a decir, por compasión. Son las que mayormente
también cometen los homicidios por compasión, que son los famosos ángeles de la muerte, que en todos los países hay ángeles de la muerte, en todos, que son enfermeras, médicos, que ante el sufrimiento de una persona porque ha sido declarada ya con poco tiempo de vida, pues ellos la solución es inyectar aire en las venas o simplemente inyectar un medicamento que cause el fallecimiento de esa persona. Entonces, o como ocurrió en Europa, de una enfermera que hacía que los niños fallecieran, pero ella armaba el espectáculo, armaba el show para ella resucitar al niño a través de las técnicas de resucitación, y entonces ella quedaba como la heroína. Y la familia nuevamente, ante esa enfermera heroína, pues le dejaban al niño completamente a su cuidado. Entonces estos ángeles de la muerte por lo general son mujeres. No quiere decir esto que yo estoy etiquetando que no pueden haber ángeles de la muerte hombres, sí los hay, pero la mayoría son mujeres. Y tampoco estoy diciendo que los hombres no buscan percibir un cambio económico, también los hay, pero por lo general son las mujeres las que asesinan porque perciben, ven la capacidad de adquirir un beneficio económico. Y la mayor parte de los hombres, pues lo que yo les dije ya, que lo que buscan es conseguir placer. Por lo general, el hombre cuando quiere conseguir placer es porque necesita a nivel sexual sentir una satisfacción. También debo dejar claro que depende de la persona que levanta la escena del crimen, depende de esa persona que el perfilador pueda crear un buen perfil criminológico del homicida. Él necesita que sea ese levantamiento de la escena del crimen tan detallado, de manera que él lo pueda, al estudiar, al analizar todas las evidencias, analizar las escenas del crimen, los croquis, el levantamiento planimétrico, la balística, cuando él vea todo eso, él pueda determinar un perfil. Yo también quiero dejar claro que cuando hablamos de perfil criminal, tenemos que olvidarnos de esas series que vemos en televisión, que llega el psicólogo, observa una foto y dice, no, el que asesinó mide tanto, sentía una afinidad con la víctima y puede ser un familiar. No, eso no tampoco es así. El perfilador criminal tiene que ser una persona que se ha preparado, ha recibido estudios, pero no tiene que estudiar muy bien la escena del crimen, lo que le está entregando la persona que levantó la escena del crimen, para él determinar no quién cometió el delito, porque eso no es lo que está haciendo el que perfila, el que hace la perfilación criminal. Él lo que determina es, lo que él busca es descartar. Él descarta, él no está, no va con ese perfil criminal que él crea, no está buscando la manera de decir, fue fulano de tal, o mide 1,70, es hombre, es cojo. No, él no está buscando eso, lo que está buscando es descartar. A través de la escena, él determina con la altura de la persona, con la altura de las huellas hematológicas que quedan en la escena, de los golpes que sufrió la víctima, la forma, ese vínculo que tenía el asesino serial con la víctima, y entonces se crea el perfil, pero es para descartar. Ya sabemos que mide 1,70, vamos a descartar, ya no vamos a buscar personas de 1,80, hay que descartarlo. Eso es lo que está haciendo el perfilador criminal. Él está descartando, él no está buscando la manera de decir es fulano de tal o es una persona así, así. No, él está descartando. Por eso se necesita un equipo multidisciplinario. No podemos decir que el perfilador criminal tiene que sabérselas todas, está preparado en todas las materias. No. El perfilador criminal puede ser experto en determinada área, pero necesita de otros profesionales
que lo ayuden y le colaboren para estudiar muy bien la escena del crimen. Un perfil criminal tiene que, requiere que el perfilador se meta a la mente del criminal. ¿Por qué ese criminal seleccionó a esta víctima? Que sería una autopsia psicológica. Entonces, ¿por qué ese asesino buscó esa localidad, que es el aspecto geográfico? ¿Por qué se mueve de un sitio a otro? ¿Cuál es su forma de él estar de él cometer el delito? ¿Cuál es la firma? Yo difiero de algunas teorías que me dicen que el asesino en serie siempre deja la misma firma, que él puede cambiar su modus operandi, pero él puede dejar la misma firma. No, yo difiero porque hay asesinos en serie tan inteligentes, porque le estoy hablando de personas que tienen un IQ muy alto a pesar de que no puedan tener estudios, pero entonces son personas que pueden cambiar su firma para despistar a los cuerpos policiales. El perfilador criminal tiene que tiene que prepararse, estudiar mucho, pero también tiene que contar con un equipo multidisciplinario que lo oriente y le diga cómo tiene que desarrollarse, cómo tiene que buscar, perfilar al asesino. Entonces, eso también se debe dejar muy claro. Es necesario, la preparación es necesario que el perfilador conozca y pueda analizar efectivamente una escena del crimen. Eso se hace muy necesario. También debo dejar claro que yo, o sea, por lo general, cuando hablamos de la perfilación criminal, encontramos a una persona que ha sufrido traumas en la vida. Hablamos del psicópata y del sociópata. Entonces, el psicópata, pues, presenta dentro de su organismo cierta conducta que lo va a llevar a asesinar, pero él espera un detonante. Puede ser que un psicópata dure toda su vida sin asesinar, como puede ser que un psicópata comienza a asesinar desde muy temprana edad o más adelante, ya a una edad madura. Todo depende del detonante, de qué hace que esa persona comience a asesinar. Y lo otro es que el sociópata, que es formado a través de su experiencia, a través de los traumas que ha pasado por la vida, pues entonces él comienza a delinquir. Por lo general, siempre el asesino en serie se escuda de los traumas que ha sufrido dentro de su infancia. Él siempre se va a escudar. Y él siempre va a buscar la manera de justificar el hecho que cometió. Él siempre lo va a justificar y nunca va a ser culpa de él. Él nunca aceptan ni no sienten remordimiento. Entonces, hablamos voy a decir algo, en mi opinión personal, lo voy a dejar claro, es mi opinión personal, que cuando hay un asesino en serie y este asesino en serie ya ha cometido más de 3 asesinatos y cae en manos de la justicia, hablamos siempre de que la persona se regenera, la persona va a sufrir un proceso por el cual no va a volver a caer ni a cometer el delito. Entonces, yo no creo en eso. Yo creo que el asesino en serie siempre va a ser el asesino en serie. Cuando él conoce el placer de matar por primera vez, él va a seguir matando una y otra vez. Que él cambie su técnica, porque la va a perfeccionar. La va a perfeccionar. Su película, su fantasía va a mejorar a través del tiempo. Cada vez que él cometa un homicidio, él va a buscar la manera de mejorar esa fantasía y de cumplirla. Entonces, en mi opinión personal, lo estoy dejando muy claro, el asesino en serie no
se regenera, no se cura. Por más que él plantee que él ya puede salir a la calle como una persona normal, si esa persona vuelve a salir a la calle, va a volver a cometer el delito, porque recordemos lo que yo dije hace rato. Él lo que persigue y su fin es que no lo descubran. Y entre más perfeccione la técnica, menos lo van a descubrir. Eso es todo en estos momentos. Así culmina la ponencia de la profesora Luisa Mendoza con el tema perfilación perfilación criminal y sus técnicas, entrando en la mente del asesino en serie.